hija, la señora Barbara Bush, que falleció ayer y que pues la había mantenido constantemente en el hospital de manera recurrente, pues con todo lo que causa estos padecimientos que pues conllevan esa falta precisamente de oxigenación en el cuerpo, que es el principal problema. Entiendo, mi doc, o si no, corrígeme que tú eres el experto. ¿Cómo estás, mi doc? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos, un saludo. Sí, efectivamente, Jorge, es una enfermedad muy frecuente. El pulmón es un órgano muy importante en el organismo. Es prácticamente imposible vivir sin que los pulmones funcionen de manera apropiada. Y cuando los pulmones no están funcionando de manera adecuada, el cuerpo echa mano de mecanismos de equilibrio, mecanismos, la palabra no es compensación, que es una palabra que le gusta mucho a la gente, pero trata de equilibrar o trata de proporcionar mayor concentración de oxígeno en el cuerpo, echando de mano de otras estrategias, incrementando la presión en el pulmón, produciendo más sangre, activando se llama la eritropoyetina en el riñón. Entonces echa mano de una serie de mecanismos que lo que hacen es que bueno, el paciente empieza a tener una demanda metabólica mayor, el paciente tiene que respirar más rápido, el paciente empieza a modificar incluso la anatomía, empieza a modificar cómo está diseñado el tórax, empieza a ser más amplio, se alargan los pulmones. En fin, es una enfermedad que modifica mucho y deteriora mucho la calidad de vida en los pacientes y a la larga, bueno, pues tiene consecuencias cardiovasculares que son habitualmente las que llevan a los pacientes a la muerte. La hipertensión pulmonar, el crecimiento cardíaco, infartos, edema de pulmón, todo este tipo de problemas son los que llevan a las personas a la muerte. Entonces, es una enfermedad muy frecuente, más o menos como el 10 o el 15% de la población en México lo padece diagnosticado, ¿verdad? Se estima que por cada caso diagnosticado hay por lo menos 1.5 casos que no están diagnosticados. Entonces es una cantidad muy importante porque esto pudiera llegar hasta el 30% de la población y si estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes, pues estamos hablando de casi 40 o 50 millones de personas que viven con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en alguno de los estadios en los que se clasifica alguno de los niveles de afectación. Y hay algunos pacientes que tienen algunos componentes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hay pacientes que tienen todos los componentes. Vamos a platicarles cuáles son estos componentes. Son tres principalmente. Los dos más importantes es la bronquitis crónica. La bronquitis no es otra cosa más que la inflamación de los tubitos que están después de la tráquea, que se aproximan hacia los pulmones. Estos se llaman bronquios. Cuando algo se inflama en el cuerpo, acuérdense que le ponemos la terminación itis, pues la inflamación de los bronquios es la bronquitis. Si se vuelve crónica después de 3 meses, ese es uno de los componentes más importantes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El segundo componente es el enfisema. El enfisema es la afectación de los alveolos, de los pulmones, que son como unos globitos que están al final, que cuando el paciente respira se inflan de aire que contiene oxígeno, nitrógeno y los otros gases que están contenidos en la atmósfera, y ahí cuando estos se expanden, estos favorecen el intercambio entre el oxígeno que está adentro de los alveolos y el CO2 que está pasando por las arterias que están tocando esos alveolos y ahí se realiza el intercambio. La presión de oxígeno tiene que ser muy alta y la concentración de oxígeno tiene que ser muy alta porque la sangre tiene mucho mayor afinidad por el dióxido de carbono, por el CO2, que por el oxígeno. A la sangre le gusta más tener CO2 que tener oxígeno. Entonces tiene que haber una presión y una concentración muy grande de oxígeno para que pueda desplazar el CO2 y el CO2 pase a los alveolos, se saca al ambiente y se continúa con el ciclo de la respiración, de la ventilación. Y el tercer componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el asma, que es el broncoespasmo, es cuando los tubitos estos que conducen el aire se hacen chiquitos y entonces ya no conducen el aire de manera eficiente y es por eso cuando la gente dice que les chifla el pecho, porque el aire que tiene que pasar por un tubo que tiene este diámetro, ahora ya no tiene este diámetro, ahora el diámetro es mucho más pequeño y es como si soplaran a través de un silbato, entonces hace un ruido característico cuando el paciente tiene asma. Cuando estos tres componentes están coexistiendo es cuando nosotros decimos que el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, como se le dice en su abreviación, y la mayoría de los casos
desafortunadamente siguen siendo causados por tabaquismo. 7 de cada 10 casos prácticamente están relacionados con el uso de tabaco fumado, porque hay gente, bueno, no es tan frecuente en México, pero aquí en Estados Unidos hay mucha gente que mastica tabaco, eso causa otros problemas de salud, pero el fumar tabaco sigue siendo la causa más frecuente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hay otras causas como fibrosis quística, deficiencia de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, que es la que produce un líquido que no sé si se acuerdan, cuando los bebés nacen prematuros les dicen que los pulmones no están maduros porque no tienen líquido surfactante. Bueno, el alfa-1 antitripsina interviene de manera importante en este mecanismo también a lo largo de toda la vida, entonces las personas se comportan como si no tuvieran esta posibilidad de intercambio, porque el no tener líquido surfactante impide o bloquea de manera muy importante que haya el intercambio de gases CO2, oxígeno, entonces el paciente no está respirando. Los síntomas con los que el paciente se va a presentar, las personas se presentan con tos, que es peor en las mañanas. A veces la tos es lo que levantan los pacientes en la mañana, es una tos matutina habitualmente, es una tos que tiene una flema que es clara, que no tiene un color, que no tiene sangre, que no es verde, que no es amarilla, que esto no significaría que tuviera una infección. Esto es muy importante que lo entienda la gente, porque la gente piensa que cuando la flema es amarilla o verde, eso significa que el paciente tiene que tomar antibiótico, y no es así. Muchas veces solamente es verde o es amarilla porque el moco se seca, y entonces al secarse hay algunas sustancias ahí que se descomponen y hace que tome ese color amarillo verdoso. Esa idea es anecdótica, es hasta romántica, de que cuando el moco se torna verde hay que empezar antibiótico. Eso en realidad no tiene ninguna base científica. Eso es un cambio bioquímico que presenta el moco, y eso no significa que ya el paciente requiera tomar antibióticos para que la gente lo recuerde. El segundo síntoma que presentan los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se llama disnea, o que es la falta de aire. Los pacientes tienen dificultad para respirar y también tienen algo que se llama taquipnea, que respiran mucho más rápido. Entonces los pacientes les cuesta trabajo respirar, respiran mucho más rápido y lo hacen de manera con dificultad. Esta falta de aire, esta aceleración de la frecuencia de la respiración de más de 22 respiraciones por minuto, se presenta en pacientes principalmente de más de 50 años. El broncoespasmo, como les decía, es otro síntoma que se presenta, que es cuando se contraen los tubitos por lo que está respirando, que es el componente más importante de la enfermedad asmática. Tiene exacerbaciones que se presentan principalmente durante el ejercicio. Incluso hay pacientes que tienen asma, no tienen EPOC, pero hay pacientes que tienen asma que solamente se les presenta cuando hacen ejercicio. Esto se llama broncoespasmo inducido por la actividad física o inducido por el ejercicio, y el tratamiento de esto es completamente diferente. Hay que platicar con los pacientes y el plan de tratamiento es completamente diferente. Pero en pacientes con EPOC, como tienen este componente de estas 3 columnas que soportan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma se exacerba cuando los pacientes tienen actividad física, porque se producen una serie de sustancias que se llaman vasoactivas, que hacen que los vasos sanguíneos crezcan y disminuyan de tamaño, y esto hace que se favorezca el broncoespasmo, y entonces por eso es que los pacientes tienen mucho mayor riesgo de presentar broncoespasmos cuando realizan actividad física. Esto también desde luego incrementa la dificultad respiratoria, la falta de aire, se hace mucho más grave, y es por eso que los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienden a ser pacientes sedentarios, lo cual empeora mucho más sus condiciones generales de salud, porque recuerden que en una cápsula que ya platicamos, el sedentarismo o el estar sentado es considerado como el nuevo tabaquismo, porque eso produce riesgos muy elevados. Incluso ayer salió un artículo que decía que el estar sentado durante más de 6 horas al día incrementa el riesgo de Alzheimer y de enfermedades mentales y de enfermedades como depresión, ansiedad. Entonces hay que estar activando el organismo, hay que tratar de trabajar caminando. No todo el mundo es tan afortunado como Rolando, que era profesor de deportes. Hay gente que tiene un trabajo sedentario, que tiene que estar sentado en un escritorio, pero hay que tratar, aunque sea eso, hacer cortes cada hora, cada 2 horas y caminar, y eso va a proporcionar mucho mayor salud. Ahora vamos a hablar de los otros 2 componentes. Ya hablamos del asma, vamos a hablar del más importante probablemente con el que empiezan los pacientes, que es un problema inflamatorio, que es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica favorece que los pacientes tengan sedentarismo, y por lo tanto los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
que tienen el componente de bronquitis como el más importante, tienden a ser obesos, son pacientes gorditos o gorditas que tienen un componente de bronquitis muy importante. Estos pacientes tienen una tos mucho más pronunciada porque están inflamados y como un mecanismo de defensa, recuerden, la tos no es otra cosa más que un mecanismo de defensa. Por eso muchas veces el eliminar la tos en un paciente no es una estrategia muy inteligente. Hay que eliminar la causa. Si nosotros eliminamos la causa, el paciente deja de toser, pero no hay que inhibir el reflejo de la tos con codeína o con esos medicamentos que van al bulbo respiratorio y justamente aplanan los reflejos de tos, porque la tos lo que está diciendo el cerebro es que hay algo que estorba y no permite que el paciente respire, entonces es un mecanismo de defensa. Entonces la tos en los pacientes con bronquitis crónica es muy pronunciada porque es una señal que está viniendo desde el cerebro para evitar la obstrucción que se está detectando. Hay utilización de los músculos accesorios de la respiración, ya no nada más es el diafragma que se hace hacia abajo para jalar los pulmones y expandirlos o para irse hacia arriba y contraerlos, ya no nada más es el diafragma, se empiezan a hacer uso de músculos accesorios como los niñitos cuando tienen dificultad para respirar, que se les ven las costillas, utilizan los músculos que están supraclaviculares, utilizan incluso los músculos de la espalda para respirar y por eso es que la gente que tiene EPOC se les ensancha el tórax, se les hace un tórax muy amplio, como si fueran un cantante de ópera, porque los cantantes de ópera justamente aprenden a utilizar los músculos accesorios de la ventilación para obtener una capacidad ventilatoria mucho mayor, pero en este caso no es por eso, es un mecanismo en el cual los pacientes están tratando de equilibrar esa falta de oxígeno utilizando a todos los músculos que están alrededor para incrementar los campos pulmonares y tener mucho más oxígeno para el intercambio ventilatorio. La rudeza respiratoria, cuando nosotros nos ponemos el estetoscopio, se oye, en vez de que se oiga un ruido como cuando escuchamos que pasa el viento, como se debería escuchar cuando nosotros auscultamos los 5 lóbulos pulmonares, no, se oye como que rudeza, como que les cuesta trabajo, se oye como si estuviera el viento frotando las hojas de un árbol, se oye como si estuviera chocando contra algo, porque bueno, hay un proceso inflamatorio crónico en los bronquios de estos pacientes. Y el problema final es algo que se llama cor pulmonale. El cor pulmonale no es otra cosa más que una enfermedad cardíaca causada por un problema pulmonar. Entonces eso es lo que les decía, que es la complicación final por la que habitualmente mueren los pacientes. No les funciona apropiadamente el corazón, empiezan teniendo un problema de corazón derecho y luego se pasa al corazón izquierdo. Entonces el problema es ese, que los pacientes ya tienen un problema cardiovascular causado por un problema pulmonar inicialmente y el nombre médico de eso es cor pulmonale, una enfermedad del corazón que está causada por una enfermedad del pulmón. El siguiente componente es el enfisema. Los pacientes que tienen un componente más importante de enfisema en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque hay pacientes que tienen un componente más importante de bronquitis y hay pacientes que tienen un componente más importante de enfisema y eso incluso les da hasta una apariencia. Los pacientes que tienen un componente más importante de enfisema son pacientes muy delgados, a diferencia de los de enfisema que son gorditos. Los pacientes son delgados en el enfisema, tienen una tos que prácticamente no produce nada y los pacientes tienen mucho mayor dificultad y utilizan de mucho mayor manera los músculos respiratorios, incluso son personas que no sé si ustedes los han visto, están sentados muchas veces todavía fumando o incluso utilizando oxígeno y están utilizando sus manos apoyadas en los codos de la silla o en las rodillas apoyándose para mantener extendido el tórax y aumentar la posibilidad de introducir más aire. Entonces, si nosotros observamos bien a los pacientes cuando estamos en el interrogatorio, cuando les estamos haciendo la historia clínica, podemos empezar a sospechar que el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un componente mucho más importante hacia la bronquitis, hacia el enfisema, hacia el asma. Podemos nosotros empezar a sacar conclusiones desde que estamos interrogando y escuchando a nuestros pacientes. Si nosotros hacemos algo que se llama percusión pulmonar, que ya muy pocos médicos lo hacen, ya muy poca gente, ya casi siempre los mandan directamente a las pruebas de imagen o las pruebas de función pulmonar, pero es muy interesante hacerlo. Nosotros cuando hacemos la percusión de los pulmones, encontramos algo que se llama hiperresonancia. Lo que sucede es que como los pulmones están sobreexpandidos, es como si golpeáramos una cavidad que tiene mucho oxígeno atrapado, mucho aire atrapado, entonces suena mucho más de lo que debería sonar.
Los pacientes que tienen enfisema tienen más frecuencia presentación de broncoespasmo y coexiste con mayor frecuencia con asma. Y como justamente el tórax está ampliado y está atrapándose el aire, nosotros no podemos escuchar los ruidos del corazón. Es característico que cuando nos ponemos el estetoscopio y tratamos de escuchar los ruidos del corazón, que normalmente escuchamos en el corazón, se oye como apagado, no lo escuchamos, se oye muy lejano, y eso es un dato característico de pacientes con enfisema. ¿Cómo le hacemos el diagnóstico a los pacientes que tienen enfisema? La prueba más útil, la prueba que se tiene que realizar en los pacientes es la espirometría. Se les pone una válvula pequeña en la boca en la cual los pacientes soplan, hacen una inhalación profunda y soplan de la manera más intensa que puedan, y se mide en una curva, se va midiendo en la espirometría cuál es el volumen de aire que el paciente está moviendo con la ventilación, que es como una ola que se está moviendo, cuál es la expiración forzada y cuál es la inspiración forzada, y el valor que a veces es más importante y con el cual nosotros clasificamos a nuestros pacientes es la expiración forzada en el primer segundo cuando lo están haciendo. ¿Cuánto aire puede sacar el paciente cuando sopla, cuando saca el aire durante el primer segundo? Y eso nos ayuda a clasificar a los pacientes en 1, 2, 3 y 4, y así vamos viendo cómo su volumen forzado de expiración en el primer segundo va disminuyendo. Y esta espirometría es un estudio que se tiene que ir haciendo cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la gravedad en la cual se encuentre el paciente y dependiendo de cómo vaya respondiendo al tratamiento. Nosotros, ¿cómo sabemos qué cantidad de oxígeno tiene el paciente? En el consultorio le ponemos un instrumento muy chiquito que se llama oxímetro, que se pone aquí en el dedo y mide la frecuencia cardíaca y la concentración de oxígeno. Y el otro método que tenemos, que es invasivo, es medir los gases arteriales. Se toma una muestra de sangre y en esa muestra de sangre nosotros vamos a ver cuál es la concentración de oxígeno, cuál es la concentración de CO2 en nuestro paciente, y así nosotros vamos viendo si la oxigenación en el paciente es apropiada o no es apropiada de manera crónica o de manera aguda, si es que hay algún problema. Es muy importante las radiografías de tórax, se toman como un estudio inicial, es una línea basal con la cual nosotros vamos a ir evaluando a nuestro paciente regularmente. Se hace una tomografía de tórax, se analiza los datos de enfisema, enfermedad de lóbulos inferiores, principalmente en la tomografía, y esos son los estudios de imagen que se pueden utilizar. Los exámenes de sangre, como les decía, se produce mucho más sangre, más glóbulos rojos, porque el cuerpo otra vez está detectando que no hay suficiente oxígeno y entonces quiere transportar mejor oxígeno, entonces produce mucho más sangre roja. Incluso, no sé si ustedes recuerdan que incluso en libros donde se habla de la tuberculosis, que los pacientes no respiraban, se les hacían las sangrías, porque cuando se hace una sangría se saca este exceso de glóbulos rojos, se sacaba, todavía se pueden hacer, se hacen las sangrías, se saca un exceso de glóbulos rojos, porque el riesgo está en que los pacientes que tienen una hiperglobulia y una hemoconcentración, que son los términos médicos, tienen un riesgo incrementado de presentar trastornos de la coagulación, hacer embolias, tener algunos otros problemas. También los pacientes tienen elevados niveles de potasio, se llama hipercalemia, entonces se tiene que ir midiendo la hipercalemia en estos pacientes. Se tiene que estar haciendo de manera crónica una evaluación de las secreciones, que la secreción se conoce como esputo. Es muy importante hacerlo y hacer cultivos para estar monitorizando que el paciente no vaya a tener infecciones agregadas, porque esto desde luego agravaría mucho los síntomas basales que el paciente ya tiene por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Simplemente como una medida de control también se les mide esta sustancia que les comentaba al principio, que se llama alfa-1 antitripsina, para ver si el paciente no está desarrollando una deficiencia que esté favoreciendo o esté empeorando el cuadro clínico en el cual el paciente se está presentando. Y se hace una prueba también a los pacientes que se llama la prueba de la caminata de los 6 minutos. Se les pone el oxímetro y se les pregunta a los pacientes que caminen despacio durante 6 minutos en los pasillos del consultorio. Una enfermera o una persona que nos asiste en el consultorio lo va acompañando y va registrando cómo esa concentración de oxígeno va bajando, si es que baja, y se tiene que suspender la prueba si es que el paciente llega a menos de 88% de oxígeno en la sangre, porque el paciente puede presentar un síncope, puede perder el conocimiento. Entonces esta es otra prueba muy útil que se hace, que toma tiempo,
que nos hace estar al pendiente del paciente, pero estadísticamente, déjenme decirle que una prueba tan sencilla como esta, de la caminata durante 6 minutos con el oxímetro en el dedo, que realmente no requiere más que una persona que esté anotando los números, es la prueba más sensible y que nos predice con mayor sensibilidad y especificidad la tasa de mortalidad de ese paciente. Cuando la prueba de los 6 minutos se va empeorando en un paciente, quiere decir que el paciente tiene muchas posibilidades de morir a causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, no es tan indicativo de cómo está, qué tan grave está un paciente, hacerle pruebas muy complejas, muy complicadas, hospitalizar. No, es muy sencillo, se le pone el oxímetro, se le hace caminar y se ve qué tanto está respondiendo el paciente al tratamiento, cómo va empeorando, y de esa manera nosotros podemos predecir si el paciente está en una etapa muy avanzada o si su índice de mortalidad se ha incrementado de manera muy importante. Desde luego, el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya para terminar, es, si usted fuma, pues deje de fumar. Hay mucha gente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y nunca deja de fumar. Incluso les dicen que es muy peligroso fumar con el tanque de oxígeno al lado, entonces lo que hacen es que lo cierran y se van a fumar y luego ya regresan otra vez con el tanque de oxígeno, porque la gente no entiende. La adicción a la nicotina es terrible, es una de las peores. Desde luego, pues el tratamiento, se utilizan medicamentos que abran los bronquios porque los bronquios están cerrados, se utilizan medicamentos que disminuyen la producción de moco, pero también los medicamentos que producen disminución del moco también secan la boca, producen dificultad para orinar, en fin, tienen ciertos efectos secundarios, pero esos medicamentos están indicados en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que no pueden respirar. También se utilizan medicamentos que se conocen como inhibidores de la fosfodiesterasa. En fin, el objetivo de todos estos medicamentos es disminuir el broncoespasmo, disminuir la producción de moco, disminuir la posibilidad de que se contraigan los alvéolos y favorecer el intercambio de oxígeno con el CO2. Esa es la finalidad del tratamiento. Como antiinflamatorios, pues también se pueden utilizar los corticosteroides, la prednisona, la metilprednisolona, la dexametasona, pero no se recomienda porque los pacientes que utilizan de manera crónica esteroides pueden tener osteoporosis y muchas otras complicaciones, insuficiencia suprarrenal, en fin. Los pacientes tienen que acudir a programas de rehabilitación pulmonar. Los pacientes tienen que aprender a respirar de manera eficiente, quitar todos los factores de riesgo, todo lo que se estén exponiendo, para que los pulmones vuelvan a ser eficientes. Y pues si los pacientes se complican mucho, bueno, pues los pacientes se hospitalizan, pero los pacientes se cansan de estar hospitalizados y de estar recluidos. Los pacientes quieren irse a su casa. Es un padecimiento irreversible, ¿verdad, doctor? Bárbara Bush, que ya al final dijo, ¿saben qué? Ya no quiero que me estén metiendo al hospital, ya no quiero que me estén poniendo medicinas, y a los 5 días se murió, porque es una enfermedad que los pacientes viven en el borde del precipicio. Entonces, si dejan de hacer lo que tienen que hacer, la enfermedad se complica muy rápido y eso es lo que hace que los pacientes mueran. Sí, te decía, es irreversible, ¿verdad? Totalmente el EPOC, no hay modo de curarlo, mitigaciones, nada más es tratamiento. Es irreversible dependiendo de cuál sea el componente más importante, pero sí llega a un nivel en el cual, si acaso podemos disminuir un poco los síntomas, pero la enfermedad no cambia su estadio, no cambia el nivel de gravedad que tiene, pero sí es en términos generales es irreversible. Muy bien, doctor, y pues es una condición o una sintomatología muy parecida al enfisema, ¿verdad? Te digo, el enfisema no es otra cosa más que un componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es prácticamente, la palabra adecuada en medicina no es imposible, porque nunca hay imposibles, pero es prácticamente inexistente. Yo nunca he visto un caso de un paciente que tenga enfisema sin bronquitis, que tenga enfisema sin que tenga algún componente asmático. Entonces, por eso es que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque es una enfermedad que tiene 3 componentes. No es solamente enfisema, no es solamente bronquitis, y no estamos hablando de bronquitis aguda. Acuérdense, la bronquitis aguda habitualmente es infecciosa, habitualmente son infecciones virales, y de eso vamos a platicar la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de lo que es la neumonía,
y la bronquitis aguda, porque esos son habitualmente enfermedades virales, o también puede ser bacterianas, pero lo más frecuente es que sean virales en niños y en adultos. Pero el enfisema, como tú lo comentas, ese es un componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como les explicaba, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son 3 pilares que sostienen ese diagnóstico, que son la bronquitis crónica, el enfisema y el asma. Muy bien, doctor, pues un tema muy extenso y como siempre, pues la recomendación que nos haces es evitar malos hábitos como el tabaco y pues ponderar los buenos como el ejercicio, desde luego para evitar pues este tipo de padecimientos, mi doc. Pues muchísimas gracias. Acuérdense, el ejercicio es muy importante, el ejercicio, porque saben que, como les mencionaba, la prueba de tolerancia a la actividad física por 6 minutos, cuando esta se va empeorando, esto nos da un muy mal pronóstico. Entonces no necesitamos tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si nosotros no realizamos ejercicio de manera habitual y no sentimos esa necesidad de hacer algo para que no nos cansemos tanto, que habitualmente es que vamos ganando peso con los años, o vamos comiendo de más, o en fin. Entonces, el hacer ejercicio no es solamente por la actividad física per se, sino también es como una llamada de atención a nosotros mismos, que cuando nuestro cuerpo, en donde estamos, la cáscara que tenemos, ya no es capaz de realizar una actividad física, quiere decir que nuestro cuerpo se está deteriorando de manera muy significativa. Entonces es una llamada de atención para nosotros, para mantenernos activos, simplemente incluso como una prueba autodiagnóstica. Si de verdad les gusta autodiagnosticarse, bueno, pues observen cómo su capacidad atlética va disminuyendo y hagan lo necesario para que esa capacidad atlética no se disminuya, y de esa manera pueden ir monitorizando un nivel de bienestar mucho más aceptable. ¿Cuántos de nosotros, de las personas que aquí nos hacen el favor de escucharnos y vernos, no tendrían ya la capacidad de, ya no de correr, pero de caminar de manera vigorosa, incrementando su frecuencia cardíaca durante 40 minutos, 45 minutos? Y eso debería ser una actividad normal para cualquier persona. Lo que pasa es que ahora ya privilegiamos el vehículo, privilegiamos el transporte, privilegiamos todo por encima de transportarnos utilizando nuestro cuerpo para incrementar nuestra actividad física e identificar de manera temprana que ya no estamos funcionando de manera tan eficiente. Muy bien, mi doc, pues como siempre, súper tema y súper cátedra la que nos das aquí de todas estas cosas, que luego tenemos ideas equivocadas o cruzadas sobre este tipo de padecimientos, y la semana que entra pues seguiremos con este tema. Y el asma también decías tú que es mucha gente causa de crisis, luego que también los conducen al hospital, y que también tiene ahí varias causales, ¿no? Según entiendo. Así es, y muchas gracias a Teresa por la sugerencia, y los invito a todos a que sigan haciendo sus sugerencias por Twitter, por Facebook. Aquí el chat, bueno, pues yo lo veo un ratito, como se habrán dado cuenta, a veces me meto, a veces me salgo, estoy viendo pacientes, sí, pero sugieran sus temas y yo con muchísimo gusto los preparo, se los presento y se los agradezco mucho. Que tengan un maravilloso día y que se sigan divirtiendo con el show político que hay. Cómico, mágico, musical, mi doc. Qué bárbaro está terrible, sí. Pero bueno, ustedes diviértanse ya, pues habrá que votar por quien pensemos que es el mejor. Ahí estamos metidos. Muchísimas gracias, mi doc. Ahí le mandan saludos a Pedro también. Sí, por aquí anda, ahora no lo vimos. Sí, míralo, ya apareció. Muchísimas gracias, mi doc. Un abrazote, muy agradecidos como siempre. Bien. Buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, hasta luego. Abrazo, mi doc. Vamos a un corte, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva.